Vamos ahora a Gaza, donde continúa esta crisis de hambre. Ya toda la población de Gaza está en riesgo de hambruna, según lo que han dicho organizaciones internacionales. Y además, 100 organizaciones internacionales ya exigieron un alto al fuego en Gaza, porque aseguran que la población se está consumiendo, que no tiene alimentos entonces, y ya van 110 personas muertas por desnutrición en el enclave palestino. Hoy se refirió por primera vez el gobierno de Israel a esta situación y, según el portavoz del gobierno israelí, no hay una responsabilidad de Israel en esta crisis alimentaria. Aseguró el gobierno de Israel que en Gaza no hay hambruna, sino más bien una escasez de alimentos, y culpan a Hamás por este hecho, algo que contradice completamente lo que dicen las organizaciones que trabajan en el enclave palestino, y de hecho aseguran que el mismo personal sanitario en Gaza está pasando hambre y que muchas veces se desmayan realizando entonces trabajos de salud en el enclave palestino. Escuchemos lo que dijo el gobierno de Israel y también lo que denuncia Médicos Sin Fronteras de lo que está pasando en Gaza. En Gaza no hay hambruna causada por Israel. Hay, en cambio, una escasez provocada por Hamás. Con demasiada frecuencia, no se cuenta toda la historia. El sufrimiento existe porque Hamás lo ha creado. El sufrimiento existe porque Hamás lo ha provocado. Hamás se apropia de la ayuda. Cobran a su propia gente, se supone que esta ayuda llega gratis a Gaza. Tienen derecho a recibirla gratis. La venden a comerciantes y a la población de Gaza a precios exorbitantes y usan el dinero para pagar a sus combatientes terroristas. Y este parece ser el último recurso de Hamás. Por eso es tan importante excluirlo del proceso de distribución. Yo te indicaría una vez más el caso de Japón. Me parece que es muy ilustrativo de que parezca que Trump obtuvo enormes concesiones, en el caso de Japón, de inversiones extranjeras que van a ir a la economía estadounidense, que yo creo que de todas... Bueno, ahí teníamos entonces al vocero del gobierno israelí, y vamos ahora al siguiente tema. Nos vamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos logró un acuerdo comercial con Japón y estableció un arancel al país nipón de 15%. Este es una tarifa menor al 25% que había anunciado Donald Trump en el pasado. Y es interesante lo que pasa acá con esta política comercial de Donald Trump, porque ahora se celebra este acuerdo comercial, esta tarifa del 15% que se impone, por ejemplo, a Japón, pero de todas maneras es una cifra importantísima y elevada, considerando que antes no había aranceles hacia este país. Y esto habla entonces quizás de la estrategia del mandatario estadounidense de anunciar aranceles muy altos para finalmente lograr un acuerdo comercial con ese país en particular y lograr otro número que de todas maneras es bien alto. El acuerdo en particular con Japón es que este país va a invertir $500 mil millones en Estados Unidos, y según lo que dijo Donald Trump, el país va a retener el 90% de los beneficios. Y además el mandatario aseguró que los aranceles están funcionando mejor de lo que nadie, excepto yo, hubiese pensado. Y es verdad que se está notando un triunfo importante Donald Trump, pero de todas maneras los analistas, los economistas aseguran que si bien Estados Unidos va a recibir un dinero importante a raíz de estos aranceles, de todas maneras hay un déficit importante en el país debido a los recortes que está realizando, por ejemplo, Donald Trump de los impuestos, y esto entonces no va a equilibrar la balanza. Hoy en Conexión Global Prime vamos a hablar de lo que han sido estos 6 meses de gobierno de Donald Trump, incluyendo sus políticas arancelarias, y hablamos además con Sergio Negrete, economista, doctor en economía mexicano, con quien hemos conversado desde el inicio de estos aranceles por parte de Donald Trump, y quien aseguró que esto indica entonces que al parecer estos aranceles se van a mantener entre un 10 y un 15% para todos los países, pero que de todas maneras no es una buena política comercial. Escuchemos un adelanto de lo que nos dijo Sergio Negrete. Yo te indicaría una vez más el caso de Japón. Me parece que es muy ilustrativo
de que parezca que Trump obtuvo enormes concesiones, en el caso de Japón, de inversiones extranjeras que van a ir a la economía estadounidense, que yo creo que de todas maneras iban a ir. Pero bueno, entonces, acuerdos que hagan sentir bien a Donald Trump y, reitero, implantar su arancel. Ya vemos que el piso puede ser 10 incluso, como fue el caso de Reino Unido, pero del 10-15% prácticamente nadie se libra. Entonces, acostumbrarnos a un proteccionismo elevado, significativo, irracional, porque lo es, pero que dejemos atrás esta locura, estos rebotes de sube, baja, tú me subes el arancel, ahora yo te lo subo a ti, ahora yo me peleo contigo, tú me gritas, yo te grito. Estoy hablando en este caso específico últimamente de Lula con Trump. Pero ha sido Lula, ha sido Colombia, la economía global transformada en un circo, con el cirquero llamado Donald Trump. La verdad es una tristeza lo que está ocurriendo, lo vamos a pagar muy caro todos, incluyendo los Estados Unidos, pero cuando tienes a un ignorante en economía mandando en la economía, estos son los resultados que obtienes. Bueno, tema entonces que vamos a analizar en profundidad en Conexión Global Prime a las 10 de la noche. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Ucrania, donde se están registrando por primera vez protestas en contra del gobierno de Volodymyr Zelensky desde que comenzó la guerra con Rusia. Esto es por una medida que el presidente Volodymyr Zelensky promulgó una ley para frenar a las agencias anticorrupción. Se trata de una ley que otorga la supervisión de 2 agencias anticorrupción que son claves para el país al fiscal general, pero este fiscal general es una figura designada políticamente, y eso entonces ha provocado estas manifestaciones que se han registrado tanto ayer como hoy en Ucrania. Son distintos jóvenes los que han salido a protestar entonces en contra del gobierno de Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano dijo que estas organizaciones van a seguir funcionando, van a seguir trabajando, y defendió su decisión como un paso necesario para liberar a estas agencias anticorrupción de la influencia rusa. Escuchemos lo que dijo el presidente de Ucrania a raíz de estas protestas. Propondré un proyecto de ley que fortalecerá el sistema de seguridad pública. No habrá influencia ni interferencia rusa en las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Y, lo que es más importante, se cumplirán todos los estándares de independencia de las instituciones anticorrupción. Y lo más importante sigue siendo no perder la unidad del país, poner fin a esta guerra, detener este mal ruso y brindar a Ucrania una paz justa, y tal como todos la entendemos, como parte integral de Europa. Lo haremos. Vamos ahora a Europa porque se está registrando una nueva ola de calor y uno de los efectos son los incendios forestales. En Turquía, por ejemplo, 10 personas murieron a raíz de estos incendios forestales intentando contener las llamas. Se trata de 10 trabajadores entonces que murieron, y además hay 14 heridos por estos incendios. Y asimismo, esta ola de calor en Europa ha obligado, por ejemplo, a cerrar centros turísticos en Grecia y a tomar medidas de precaución para proteger a los trabajadores, por ejemplo, que laboran bajo el sol y obligándolos entonces a dejar de trabajar por algunas horas. Veamos el informe de Michelle Recasens. El verano europeo se ha convertido en una verdadera pesadilla. Una feroz ola de calor empuja los termómetros a cifras extremas, obligando al cierre de sitios turísticos, paralizando actividades al aire libre y activando alarmas sanitarias en varios países. Italia encabeza la lista de los más afectados. El avance del anticiclón africano ha disparado el termómetro hasta los 46 grados Celsius, sobre todo en el sur del país. Regiones como Apulia y Basilicata registraron a 44 grados en la sombra. Las autoridades restringieron los trabajos al aire libre durante las horas más críticas del día como medida de precaución. Aire acondicionado y ventiladores, y sobre todo por la noche. Si no tienes ventilador ni aire acondicionado, te sientes como si te murieras, sudas. Está realmente caliente aquí. No esperaba que fuera tan extremo. Grecia también sufre las consecuencias del calor extremo. Las temperaturas han alcanzado los 41 grados y podrían llegar a los 43. Ante este escenario, y al igual que en Italia, se han implementado pausas laborales obligatorias para quienes trabajan bajo el sol.
En Atenas, la Acrópolis permanece cerrada entre la 1 y las 5 de la tarde para proteger a turistas y empleados del sofocante calor. Estamos aquí hoy debido a la ola de calor que azota Atenas para proporcionar agua fría a todos los visitantes que acudan a la Acrópolis y dando instrucciones sobre cómo lidiar con la ola de calor. Mientras que en Bulgaria se enfrentan a varios focos de incendio provocados por temperaturas que oscilan entre los 37 y los 42 grados. Las condiciones secas y el calor prolongado han incrementado el peligro en zonas rurales. Nos jugó una mala pasada. El viento giró hacia el pueblo, hacia las casas. La situación es igualmente preocupante en Turquía, donde gran parte del territorio experimenta temperaturas superiores a los 40 grados. En el sureste, el calor ha llegado hasta los 45 grados en la sombra. Las autoridades mantienen la alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Las temperaturas son más altas este año. Nos ha costado soportar el intenso calor. Mientras que en Pristina, capital de Kosovo, han tomado medidas inusuales. 28 camiones recorren las calles rociando agua para enfriar el asfalto y reducir la sensación térmica. En paralelo, se ordenó que los trabajos de construcción se realicen de noche cuando baja la sensación térmica. Todos los fenómenos meteorológicos extremos que observamos actualmente se producen en una atmósfera más cálida. La frecuencia e intensidad de las olas de calor en Europa están estrechamente ligadas al cambio climático. Todo indica que estas temperaturas seguirán aumentando con el pasar de los años. Por ahora, Europa continúa bajo la alerta mientras el verano impone su fuerza. Y esto se suma, Mati, además que la Corte Internacional de Justicia determinó que los países que no se hagan cargo entonces de luchar en contra del cambio climático están violando el derecho internacional, hablando de estas olas de calores que se producen precisamente por el cambio climático. Sí, y que veíamos que ha afectado este año especialmente a Europa, donde se concentra mayormente el calor por las características geográficas del continente. Muchísimas gracias, Alicia, por la entrega informativa y bueno, nos reencontramos aquí mañana. Llegamos al final de Hoy es Noticia. Gracias por habernos acompañado, que tenga una muy buena tarde.